Buenas noches, un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Tertulia de Noche. Ya finalizando el mes de noviembre, ya huele a tamales, huele a Navidad. Y esperamos que en pocos días huela a verano también, porque realmente tenemos muchos meses de estar llevando agua, y como dirían popularmente, agua como loco, ¿verdad? En este país ha llovido demasiado. Prácticamente tenemos 2 años de buena lluvia. Eso es positivo, ¿verdad? Mientras que en otros países se están quemando y hay incendios forestales y hay sequías. Pero bueno, todo es un equilibrio en la vida, ¿verdad? Sin embargo, a mí me gusta mucho que llueva, tal vez no en exceso y tal vez no por los huracanes y las consecuencias que tiene el desbordamiento de los ríos y las consecuencias que sufren las familias, pero que llueva realmente es una bendición en un país como el nuestro, que el agua es un motor fundamental para la economía de todos los sectores. Bueno, y precisamente hablando de economía, hoy vamos a conversar con el economista Roy González, un amigo nuestro ya que ha participado ya en varios programas. Roy es una persona con mucha experiencia, como hemos presentado en otras ocasiones. Fue viceministro de Hacienda en 2 ocasiones, gerente del Banco Central, gerente de la Bolsa Nacional de Valores. Actualmente es consultor y es un honor para nosotros siempre que nos atienda y nos ayude en estos temas de la economía, que para algunos son complicadísimos, pero que para otros son necesarios entender, incluso para los que consideran que son temas complicados, es un poco entender el comportamiento de los temas económicos en el país, de todo, cómo se convierte prácticamente en un eje de todo lo que hacemos día a día. Cuánto compramos, cuánto pagamos, si la tasa de interés, si los carros están baratos o caros, si los precios del petróleo están caros o baratos, en fin, eso es prácticamente lo que a diario vivimos y es un poquito también entender no solo cómo ha venido, creo que todos lo hemos sentido, la escalada de precios que hemos tenido de una manera, quizás como en otros años no hemos tenido, precios en la canasta básica, precios del petróleo, que han subido enormemente. Viendo un día esto es una lista de cómo han subido los frijoles, el aceite, el arroz, la papa. Bueno, es realmente impresionante, ¿verdad? Ver cómo, por ejemplo, el aceite casi que ha subido un 40 o un 50% más. Y eso lo siente uno cuando va a los supermercados o cuando llega a la estación de servicio a echar combustible, que en algún momento pagamos el litro de combustible a 400 y un resto, y ahora está 800 y resto el precio de litro de combustible. Hay una gran variación y pasó casi a 1.000 colones. Y bueno, estas cosas realmente a uno le preocupan por una inestabilidad que puede haber, si el salario nos alcanza o no nos alcanza, cuánto tenemos que prever, si van a tener que sacar más dinero para el pago de los intereses del préstamo de la casa o el carro, en fin. Siempre es necesario saber de estos temas porque sobre esto tomamos decisiones. Así que le agradecemos a Roy por estar con nosotros en este programa de hoy. Gracias, Roy. Un saludo muy especial para usted. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer saludarlo a usted y a sus escuchas. La verdad es que, como usted dice, ya nos hacía falta conversar un poquito sobre economía en este año y la verdad es que siempre es un gusto hacerlo con su persona y con los sancarleños, ¿verdad? Donde dejamos el ombligo y claro, muy orgulloso de estar allá. Roy, en términos generales, como decía al inicio, hemos sentido aumentos exagerados quizás en algunos precios y ahora estamos sintiendo de que la cosa se comienza a bajar, ¿verdad? Ya aquellos precios altísimos del petróleo comienzan a bajar y ya incluso se habla de que algunos precios ya comenzaron a bajar y que vamos a tener como una estabilidad un poco en este último trimestre del año. ¿Eso es cierto? ¿Qué ha venido pasando? Bueno, vamos a ver, es un fenómeno complicado, ¿verdad? Porque, digamos, tal vez para hacer un poquito de historia, nosotros venimos de una época, primero de una pandemia muy severa, ¿verdad? Donde una de las medidas principales para la contención era restringir la movilidad de las personas. Por lo tanto, se restringieron viajes internacionales en general.
Y entonces, después de la pandemia, surgen dos cosas complicadas, ¿verdad? La primera es, que se llamó en su momento la crisis de los contenedores, fue que después de que la pandemia comience a aflojarse un poquito, muchos de los contenedores estaban, digamos, en los puertos donde no se necesitaban. Es decir, había muchísimos contenedores en puertos de Europa o en puertos de los Estados Unidos de América y poco contenedor en los puertos de Asia. Entonces, ese primer efecto hizo que el precio de un contenedor de Asia, por ejemplo, a la costa oeste de los Estados Unidos pasara de valer, digamos, $3,000, ese contenedor a valer $12,000, o sea, casi 4, en algunos casos casi 5 veces más. Y entonces hubo un primer momento de aumento de precios que uno podría decir que fue por desajuste en las cadenas de logística. No solo en temas de contenedores, sino incluso en temas de cierto tipo de bienes que necesita, digamos, como un tiempo para maduración. Pensemos en la carne de pollo. Sí, cuando aquí venía, por ejemplo, mucho turismo, entonces se necesitaba una cierta cantidad de pollos para abastecer, digamos, a la gente que venía a consumir acá. Un país que recibe 2 millones de turistas, pues obviamente es un complemento muy importante en el consumo. Y entonces, en algún momento durante la pandemia, donde desaparece mucho de esas cosas y además nos cierran los restaurantes y los bares y por lo tanto se reduce mucho el consumo de ese tipo de cosas, entonces si yo soy granjero avícola, no voy a tener más, a permitir, digamos, o poner a incubar huevos fértiles porque le voy a dar de comer a pollos que no voy a vender. Entonces, después cuando la demanda comienza a activarse un poco, hay un desajuste en la oferta, o sea, la oferta va un poco rezagada con respecto a la demanda y eso comienza a generar un primer evento de inflación. Ahora, la otra cosa que viene es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Que eso lo que hace es que llega y refuerza esas cosas, no solo porque Ucrania, por ejemplo, es uno de los países, de los principales países exportadores de trigo y de aceite de girasol, por ejemplo, en el mundo, sino también porque tiene mucha producción, por ejemplo, de fertilizantes, abonos en general. Y los abonos que no se producen o que no necesariamente exportan Rusia o Ucrania son fertilizantes para los cuales una de sus materias primas es el gas natural. Y entonces una buena parte de ese gas natural, cuando la Unión Europea trata de restringirle el suministro de gas natural ruso, entonces repercute sobre el precio de los insumos agrícolas en otros lugares. Y entonces un saco de abono, no sé, en algún momento debe haber costado una quinta parte de lo que cuesta hoy. Y entonces, si yo tengo que abonar o para producir un determinado bien, tengo que ponerle un abono que me cuesta 5 veces lo que me costaba un año atrás, por supuesto que va a tener un impacto significativo en el precio. Y entonces, como usted lo dice, llegamos en algún momento en agosto de este año a tener una inflación medida por la canasta global del índice de precios al consumidor del 12,3, 12,37 por ahí. Pero si uno, digamos, desagregaba mayoritariamente la canasta de alimentos, la inflación no era de un 12,37, sino que era más del 25%. Y entonces, esa primera parte, o sea, hasta agosto tuvimos un fenómeno muy complicado, como lo tuvo el resto del mundo o lo sigue teniendo el resto del mundo. Ahora, como usted bien lo dice, en los últimos 2 meses, yo pensaría que incluso posiblemente va a ser similar en noviembre, hemos visto una tendencia conforme la inflación comienza a ceder un poco. En parte por una cosa buena, que es que, por ejemplo, el tránsito marítimo se ha regularizado mucho. Hay un índice que se llama el índice de carga seca del mar Báltico, que mide, por ejemplo, los precios de los contenedores, que ya uno ve que los precios de los contenedores tienden a regresar muy cerca de los niveles precrisis. Ahora, seguimos teniendo problemas en Rusia y en Ucrania, pero también el otro tema
y esta es la parte que es menos positiva, es que parte de las razones que hacen que ceda un poco la inflación es que hay menos consumo, no solo porque mucha gente perdió poder adquisitivo durante la escalada inflacionaria, sino además porque los bancos centrales del resto del mundo y el de Costa Rica claramente no es la excepción, para combatir la inflación subieron muy fuertemente las tasas de interés. Entonces, la gente hoy tiene que restringir su consumo porque no le alcanza la plata. Y entonces, digamos que sí, la inflación comienza a ceder un poquito en este último trimestre, pero a un costo elevado. Roy, el tema de la canasta básica es interesante porque uno voy a abrir aquí, creo que por aquí tengo unos alimentos para la canasta básica del 2023, digamos, se van a incorporar y otros se excluyen. Y los que se excluyen básicamente son los productos de la canasta básica que no pagan impuestos a pagar impuestos, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, excluyen el plátano, excluyen los garbanzos, digamos, y otros productos, pero digamos en agosto el costo de la canasta básica, digamos, alcanzó un monto de 60.173. Esto de la Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria, fue que tomé estos datos. Y los productos que más sobresalieron en el precio durante los últimos meses, digamos, esto está a septiembre, que es los aumentos de las hortalizas, el tomate y todo esto, los huevos que están en la canasta básica. Alimentos que, digamos que se incorporan y se incorporan. ¿Cómo funciona eso? Para sentir, digamos, el impacto a la hora de ir a comprar un supermercado, porque quizás las personas, cuando se habla de que se estabiliza un poco la economía, que hay precios que comienzan a bajar, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, precios que han tenido caída en promedio, digamos, la cebolla, las fresas, la sandía, las tenis, las sandalias, consolas de videojuegos, ¿verdad? Servicios de medicina, en fin, que anuncian que bajan, pero cuando usted va al supermercado y compra artículos, no siente que eso que anuncian le repercute a la hora de comprar. Y escuchamos por otro lado que incluyen canasta básica, alimentos y que excluyen que unos pagan impuestos y que ahora otros no. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí es que hay dos cosas, Álvaro. Vamos a ver. Para empezar, hay un tema que siempre es complejo y es que la inflación se calcula sobre una canasta típica de consumo, que se supone que es una canasta de consumo de los consumidores de ingresos medios y bajos del gran área metropolitana, principalmente. Entonces, con esa canasta, el INEC todos los meses va y mide los precios que esa canasta cuesta. Y el mes siguiente compara los precios y entonces ahí es donde se genera esa inflación. ¿Cuánto ha variado ese precio? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En una primera instancia, una de las cosas es que esa canasta básica no necesariamente refleja la canasta de consumo de uno, o sea, la suya o la mía. Y eso, hay que entenderlo, que eso es un mal necesario, porque tampoco sería realista que el INEC nos llame a cada uno de los costarricenses y nos pregunte cuál es nuestra canasta más o menos habitual de consumo para ir todos los meses a ver cuánto subió de precio. Sería obviamente imposible de realizar eso. Entonces hay un primer tema, que efectivamente en la canasta hay cosas que están ahí, que entran a ponderar y que a veces suben bastante o a veces bajan. Por ejemplo, los boletos aéreos. Hay mucha gente que no tiene dentro de sus planes, dentro de sus posibilidades, el comprar un boleto aéreo. Pero el boleto aéreo forma parte de la canasta básica con la cual se calcula la inflación. Los servicios de telecomunicaciones, eso sí, ¿verdad? Los servicios de telefonía celular o los servicios del servicio de Internet están ahí en la canasta básica, ¿verdad? Entonces, esa canasta básica se supone que refleja, como digo, una suerte de canasta de consumo de un consumidor hipotético, que es ese consumidor de ingresos medios y bajos
del gran área metropolitana. Entonces, ahora, hay cosas que si uno, por ejemplo, lo que está consumiendo es una canasta, principalmente, como usted lo decía, de hortalizas, legumbres, arroz, frijoles, pollo, tal vez, entonces el precio de su canasta de consumo probablemente no había subido un 8,99 ahora al cierre de octubre, sino que quizás había subido un 30% en el último año. Y entonces, digamos que ahí la inflación para una familia, la inflación que verdaderamente le afecta no es necesariamente la inflación que calcula el INEC, sino la inflación que afecta su propia canasta de consumo. Ahora, hay otro tema que es un poco lo que usted menciona, que es complicado, que es lo que llaman la canasta básica tributaria, que es una canasta que de alguna manera se utiliza para definir cuáles bienes y servicios, digamos, tienen una tarifa reducida en el impuesto al valor agregado. Y esa canasta, el problema es que tiende a ser un poco arbitraria, porque, y la gente también se discute mucho, ¿verdad? Porque la gente llega y dice, vea, es que es una barbaridad que esa canasta tenga los embutidos, porque los embutidos son muy malos para la salud y tenemos un problema seriosísimo y la gente no deberíamos entonces tener el salchichón y a la mortadela ahí en eso, sino que debiéramos más bien tener pescado o pollo o algunas cosas. Entonces, en esa canasta básica tributaria, digamos que es muy difícil encontrar un sustento técnico. Y entonces los propios diputados han ido haciendo variantes donde en algún momento terminan tratando de definir como ya no qué es lo que la gente consume, sino incluso casi como qué es lo que la gente debiera consumir. Cosa que es un poco complicado, ¿verdad? Porque entonces de lo que los diputados en algún momento definan como esas canasta de los productos necesarios para cubrir necesidades alimenticias, una buena alimentación de la población y que esos bienes, por lo tanto, paguen impuestos más bajos, entonces es un problema. Y entonces ahí es donde uno también comienza a ver de esas cosas, que la gente llegue y dice, mira, ¿cómo es posible? Sale el plátano maduro ahí, pero tal vez entra otra cosa. Y entonces uno lo que dice es, quizás hay algún nutricionista ahí, el que piensa que el plátano maduro, no sé, es un carbohidrato que tiene mucho azúcar y que entonces nos va a hacer... Roy, tal vez le agrego ahí, tal vez le agrego ahí que, por ejemplo, aquí buscando información, que por ejemplo ahora lo que es el baguette con queso, que uno compra normalmente, y con ajonjolí pasaría a pagar un 13 o un 1%, digamos, ahí ya lo incluyen, antes estaba exento, ahora lo incluyen. Después, el atún quedan en la canasta básica, tributaria, ¿verdad? Con vegetales y en aceite. También las sardinas en salsa de tomate, en escabeche y en las enlatadas. Es decir, esas sí van a pagar un 13%. En las frutas se incluye el cacao, digamos que ya no va a pagar impuestos, pero sí van a pagar impuestos, por ejemplo, la guanábana, la guava, la mora y la naranja. Esas salen de la canasta básica. Esas pasarían a pagar un 13% de IVA. Se queda la flor de Tao, aunque anteriormente había sido cuestionada si pagaba o no. Algo más que se incluyó en la canasta es el cebollín, la mostaza en hojas, el perejil y el tacaco. Después, la miel de abeja quedaría también con un 1% entre los azúcares. Y también la gelatina en polvo y aparecen las jaleas y las frutas. Pues tarifa reducida queda también el salchichón, el chorizo de cerdo, la mortadela, el paté y res, entre otros. Claro, Después, y lo todos que es el esos son rabo, los el que alguna mondongo. gente dice que no deberían estar porque con eso se engorda. No, pero vea qué vacilón. Salen, ahora pagan impuestos el rabo, por ejemplo, que pasopa, el mondongo y la leche agria. Pero se incluyen, digamos, nuevos productos que se incluyen a las familias de menor ingreso. ¿Verdad? Por ejemplo, el salchichón
se incluye. Ahora, a los que les gusta la dieta van a poder, digamos, ya no pagan impuestos la avena integral, el pan cuadrado integral, la tortilla de harina, el baguette con queso, ajonjolí, los pescados, diversos tipos de pescados, el cacao, la jalea de frutas, el cebollín, mostaza. Esas ya quedan sin impuestos. Es un poco lo que vos decías, ¿verdad? Que es como un equilibrio entre todo al final. Lo menciono como para que el televidente escuche más o menos, se va a comprar, qué se va a encontrar con impuestos y con qué no. Sí, sí, es totalmente cierto. Y entonces esas oscilaciones entre las canastas de consumo hace que el consumidor se afecte de manera desigual y que de pronto usted diga, ¿cómo que en octubre la inflación es un 8,99? Si a mí me ha subido por lo menos, no sé, un 20%, un 25% Sí, claro, el costo de lo que compro de comida. Y eso es porque como digo, por esa particularidad de que la inflación se calcula en una canasta hipotética que muchas veces no se parece a la que uno consume. Otro detalle vacilón para el televidente es que si usted compra carne de res o de pollo, bueno, de pollo que incluye, si la compra así peladita, no paga impuestos, pero si, digamos, sin nada, pero si la compra arregladita o adobada, paga un 13%. Digamos, ya eso tiene hasta ciertas diferencias. Si la compra adobada, no, eso para información. Pero bueno, el tema es que al final uno no siente, digamos, esa reducción. Y creo que se ve por eso, ¿verdad? Si ya usted compra garbanzos y cositas ahí, ya y ahí le va compensando lo que se saca y se quita, digamos, al final. Claro. Vamos a ver, y hay otra cosa, Álvaro, que yo creo que sí hay que ser claros, y es que la inflación no va a regresar a niveles del 3%, que es la meta del Banco Central de Costa Rica, al menos hasta posiblemente finales del próximo año. Es decir, que el ajuste, la convergencia de la inflación de esos niveles del 9% actual, que yo me imagino que al final del año cerrará muy cerca de eso, de un 8,5%, esa inflación para que vuelva otra vez a un nivel del 3%, que es la meta del Banco Central de Costa Rica, posiblemente le va a tomar 18 meses. Y de alguna manera, en parte, esto es incluso con un gran interrogante, que es qué va a pasar en Ucrania. O sea, digamos, qué va a pasar con ese tema, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene apuestas diferentes de eso. Claro. Pero, por ejemplo, ahora viene el invierno europeo, y en el invierno europeo el dolor por el costo del gas natural se hace más severo. Claro. Yo estaba viendo que en algunos países la tarifa eléctrica ha aumentado más de un 28%. Pero ese tema, dejémoslo ahí, Roy, ahora lo hablamos un poquito. Es que es sobre el tema del combustible, que eso es otro sentir. Y ahí me explica, el tema es que han venido en aumento, un poco tal vez por el tema de la guerra, comienzan a bajar, pero recientemente Rusia y los árabes anuncian de que van a reducir la producción, lo cual posiblemente vaya a ser un inevitable aumento, ¿verdad? A partir del otro año, que ahora estamos disfrutando de estos, digamos, de que hay un bajonazo en los combustibles. Pero ¿nos podía explicar un poco sobre ese comportamiento, Roy? Sí, vamos a ver, el tema de los combustibles siempre es un tema complejo. Es decir, nosotros durante mucho tiempo vimos precios de combustible en el orden, digamos, muy cercanos a los $100 el barril. Después vino la pandemia, ¿verdad? La pandemia ya nadie lo dejaban andar en carro, no había vuelos comerciales internacionales en general. Muchas fábricas habían disminuido producción, y entonces el precio del petróleo se fue de niveles que rondaban los $100 el barril y se fue a niveles de $25, $20 el barril. Después viene digamos, comienza a ceder un poco la pandemia, el mundo comienza a crecer otra vez, y entonces ya ahí había una reactivación de la demanda que comenzaba a presionar el precio del petróleo. Después de eso viene la invasión de Rusia a Ucrania, que incluso esa invasión
hay que acordarse que ocurrió en febrero, o sea, ya a la salida del invierno europeo, y entonces donde dolía un poco menos porque en un hogar europeo la calefacción representa más o menos el 30% de la factura de energía. Es decir, y entonces que a uno le suba efectivamente, como usted dice, un 30%, un 40%, la factura de calefacción golpea muy, muy fuerte, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que comienzan a imponerse como sanciones, digamos que para castigar a Rusia por invadir a Ucrania, es también el tema de las exportaciones de petróleo ruso, que comienzan a restringirse un poco. Y entonces hay un primer momento ahí que es que ya hay, además de que una economía que está creciendo un poco más, hay una restricción a la oferta porque el petróleo ruso ya no está tan presente en el mercado. El petróleo ruso no es un petróleo, digamos, muy atractivo porque es un petróleo muy pesado, pero estaba ahí. Y entonces viene ese incremento de precios. Ahora, ¿qué pasa? Que después de que el precio entonces se fue a $120 el barril, por ahí, después viene más bien ahora, y es donde estamos ahora un poco como en ese vaivén, que lo que está pasando es que la economía mundial en general se está enfriando mucho, ¿verdad? Entonces, después de haber tenido una cierta recuperación posterior a la pandemia, lo cierto del caso es que, entre otras cosas, los fuertes aumentos de tasas de interés que están aplicando los bancos centrales en la mayor parte del mundo están reduciendo muchísimo el crecimiento económico. Y entonces esa reducción del crecimiento económico otra vez tiende a reducir la demanda por combustibles, y entonces ha hecho que el petróleo otra vez esté más o menos ahí rondando los $87, $85 el barril. Y entonces la OPEP, que al final de cuentas es un club es un cartel, digamos, de países exportadores de petróleo, lo que comienzan a medir es que probablemente con este entorno de desaceleración de las economías mundiales, si la oferta no se restringe, el petróleo va a caer todavía más. Entonces yo creo que es un tema de alguna manera de reconocer que el mundo, digamos, hoy crece mucho más lento y va a seguir creciendo lento el próximo año. Y entonces esa reacción, digamos, de Rusia, de la OPEP, es como para llegar y prevenir que el petróleo se caiga mucho más, porque en un momento en el cual va a haber menos demanda. Ok, vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos para ver cómo podría comportarse también el tema de las tasas de interés, que es algo que debemos hablar, y cómo se proyecta la economía para el 2023 a partir de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo y que nos preocupan, y que cada vez vemos cosas muy distintas y que no sabemos realmente qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, si debemos invertir, tener la plata guardada, qué debemos prever a nivel económico. Así que no se pierda esta segunda parte de Tertulia de Noche. Ya regresamos para conversar con el economista Roy González. Ya volvemos. Bien, continuamos compartiendo en esta tertulia de noche con el economista Roy González, hoy hablando temas de economía. Roy, bueno, ya se nos va el año, ¿verdad? Ya no hay más que hacer. El tema aquí es qué va a pasar en el 2023, ¿verdad? Si todo esto que hemos venido hablando de la canasta básica, del petróleo, se va a mantener en ese stand-by, digamos, o no stand-by, sino que ha bajado un poquito, ahí se va estabilizando. ¿Puede haber un comportamiento en los primeros meses del año o qué se prevé, digamos, para el 2023 con estos temas de la inflación, el petróleo, tasas de interés, un poquito para ver cómo deberían los costarricenses, qué previsiones debería tener el costarricense de acuerdo a cómo pueda comportarse la economía? Sí, vamos a ver.
El próximo año yo creo que va a ser un año, digamos que de alguna manera todavía un poco complicado. Vamos a ver, nosotros veníamos de un entorno en el cual, en parte porque había que impulsar la recuperación post pandemia, el Banco Central de Costa Rica, por ejemplo, había reducido su tasa de política monetaria hasta un mínimo de muchísimos años, que era un 0,75% anual. Esa era la tasa de política monetaria el 15 de diciembre del 2021. Ahora, ¿qué pasa hoy? Que hasta octubre el Banco Central ha aumentado su tasa de política monetaria en un 8,25%. Entonces, de una tasa que era 0,75% el 15 de diciembre del 2021, hoy esa tasa es 9%. Y esa tasa se va transmitiendo poco a poco a las tasas del resto del sistema financiero. Entonces, las tasas promedio negociadas por los bancos para depósitos ahora han aumentado más o menos un 5,25% de diciembre del 2021 hasta hoy. Y al aumentar también lo que los bancos, digamos que el costo de los fondos para los bancos, ¿verdad? Los bancos necesitan pagarle a alguien para que no se lleve la plata, o para que no vaya a invertirla en dólares, que también la Reserva Federal ha aumentado muchísimo las tasas de interés. Entonces, la tasa básica pasiva, que es un indicador al cual están referenciados muchos de los créditos, ha aumentado como un 3,5%. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que para los que tenemos algún crédito de vivienda, un aumento de la tasa básica del orden del 3,5% es muy grosero. O sea, para alguien que tenga un crédito de vivienda, no sé, con un saldo de 25, 30 millones de colones, esos son como 40,000 pesos más por mes de interés. Solo el tema de tasas de interés. Entonces, por eso decía que el tema de la inflación es bueno, pero es a un costo bastante elevado, porque el Banco Central lo que hizo para tratar de contener la inflación fue precisamente subir muy fuertemente las tasas de interés. Y la mala noticia es que esas tasas de interés se van a quedar altas durante la mayor parte del 2023. Entonces, yo creo que la tasa básica al cierre de este año va a llegar más o menos a un 7%, que es todavía subir como medio punto más, un poquito que donde está hoy. Y esa tasa básica yo creo que se va a quedar en ese nivel cercano a un 7% durante la mayor parte casi todo el 2023, que no va a ser sino hasta el último trimestre del próximo año, cuando la inflación ya comience a ceder un poco y entonces uno pueda pensar que la tasa de interés comience el banco a tener un espacio para bajarla. Vamos a ver, dentro de todos estos, digamos, males, llamémoslo así, porque además el otro problema es que al aumentar la tasa de interés, la gente también va a tener, bueno, y con inflación alta, la gente tiene menos recursos disponibles para consumir y por lo tanto la economía se desacelera. Es decir, y se desacelera la economía y se desacelera el empleo, que de todas formas ya venía con un problema muy serio, que es que hay una contracción muy severa de la actividad de construcción, que además esa actividad constructiva va a seguir frenada, primero porque la construcción privada, digamos, se duele mucho de los aumentos en la tasa de interés. Es decir, alguien que iba a comenzar a pedir un préstamo para construir su casa, hoy tendría que hacerlo casi 5 puntos más caro que en el 2021, ¿verdad? Y eso es mucha plata y puede a muchos desincentivarlos. Y después, el problema de aquellos casos cochinilla, de diamante y esas cosas es que muchas instituciones, tanto el gobierno central como gobiernos locales, como que se asustaron y no querían hacer obra pública para que no los señalaran de que estaban adjudicando alguna obra a H. Solís o a MEC o una cosa así, y entonces se paralizó mucho de la construcción con destino público, carreteras, puentes en general. Y entonces, hoy tenemos una tasa de desempleo que anda en el orden de más o menos cercana al 12%, y que hoy no la ve bajando. De hecho,
el INEC calcula una cosa que se llama la encuesta trimestral de empleo, que va sumando como un mes y va corriendo. Es lo que llaman un trimestre móvil. Y entonces, la última encuesta, de hecho, el desempleo aumenta más o menos como en 5 o 7 mil personas con respecto a la medición anterior. O sea que ya que no solo se detiene la creación de empleo, sino que más bien comienza a aumentar un poquito el desempleo otra vez. Entonces, digamos que esa parte es muy complicada. Yo creo que, como digo, la inflación probablemente va a ir cediendo un poco, pero en el próximo año vamos a tener tasas de interés todavía bastante altas. ¿Qué es lo positivo? Tal vez lo único positivo es que el gobierno sí se está portando un poquito mejor en la situación, en el tema fiscal. Y entonces uno siente que el Ministerio de Hacienda presiona un poco menos las tasas de interés para pedir plata. Y tal vez eso ayude un poquito. Claro. El tema de la construcción, Roy, ahora que usted señalaba que mucho se debe también a que nosotros importamos muchísimo, casi todos los temas de construcción. ¿Eso cómo han dado? Porque yo he escuchado algunas noticias que han bajado algunos precios, láminas de zinc o algunas cosas de ese tipo, pero no sé si es tal vez efecto del transporte que usted llamaba que ha bajado un poco, o es que los materiales han estado bajando también y eso podría, digamos, ser una buena noticia, o es algo que se podría mantener solo de momento. Vamos a ver, ahí hay dos fenómenos contrapuestos un poco y diferentes. Uno, es cierto que algunos materiales han estado bajando un poco de precio, pero pasa, digamos, por dos razones, ¿verdad? Una, eso que usted bien apunta, ¿verdad? De que el tema de transporte cede un poquito, da un poquito de respiro, pero al mismo tiempo el hierro y el acero suben un montón porque, de hecho, nosotros del 4% de las importaciones costarricenses, que es más o menos lo que le compramos a Ucrania, el 92% es hierro y acero. O sea, que de alguna manera claro. el acero y el hierro suben un montón y eso es un insumo muy relevante en una construcción. Entonces yo creo que en el balance, digamos que desafortunadamente, aunque ese fenómeno que usted menciona es positivo y cierto, está ese tema de la repercusión, digamos, sobre el tema de Ucrania, sobre el hierro y el acero, que no ayuda mucho. Ahora, si uno ve las cifras, el Banco Central calcula un índice mensual de la actividad comercial, que es que va desglosando por tipo de bienes para ver cómo se va moviendo el consumo. A hoy, los dos rubros de consumo que más se reducen son materiales de construcción y electrodomésticos, ¿verdad? Electrodomésticos, de alguna manera, probablemente lo que refleja es que la gente la está viendo más dura. Claro. Y entonces, aunque uno quisiera ver el mundial en un tele más grande, mejor no hace ese gasto porque las posibilidades no lo dan. Y la otra, se está reduciendo, como digo, materiales de construcción, las compras de materiales de construcción, porque mucha gente, digamos que de alguna manera ha venido paralizando su expectativa de construcción bueno, eso es válido tanto para residencias como para plazas comerciales y naves industriales, pero en mucho, además de tasas de interés, como digo, se afecta por el tema del precio del acero particularmente y del hierro. Claro. Roy, el tema de que en este momento digamos, el precio del dólar esté bajo, ¿eso a uno lo beneficia o no? Al ciudadano común, a los que compramos en los supermercados, somos asalariados, en fin. Claro, tal vez a los que pagan tasas de interés en dólares les beneficie, pero una gran población, digamos, que estamos hablando de costarricenses que tal vez no tengan préstamos en dólares o no estén pagando el carro en dólares y que escuchan de que el precio del dólar está muy bajo, ¿eso tiene alguna repercusión para ellos? Sí, bueno, vamos a ver, ese es un buen punto. Digamos, el tema, digamos, lo que es un poco tema cruel con el dólar es que siempre hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, este país tuvo durante muchos años un régimen cambiario de mini devaluaciones. Es decir, todos los días le metía 15 céntimos, por ejemplo, en algún momento 17 céntimos al
al precio del dólar. Y entonces ese era un sistema que era muy bonito cuando uno era exportador, porque entonces todos los días el valor de lo que vendí, el dólar que recibía por una exportación valía un poco más de colones, 0,17 céntimos más de colón, pero como eso de alguna manera terminaba representando un piso de evaluación anual cercano al 7,5-8%, entonces también le ponía un piso a la inflación. ¿Por qué? Porque como este país importa una buena cantidad de las cosas que se consumen, entonces, por ejemplo, si usted iba a importar, no sé, harina de trigo para el pan, usted sabía que la harina que usted compraba, que tenía que comprar dentro de 12 meses, iba a estar un 7%, 7,5% más cara solo por efecto del tipo de cambio. Y entonces ahí, como digo, era un sistema que beneficiaba significativamente al exportador, era consciente, era parte de una política de promoción de exportaciones, pero le pasaba una factura más alta al consumidor. Hoy estamos un poco al revés, es decir, hoy efectivamente, transitoriamente, yo diría que primero, efectivamente, los que tienen deudas en dólares les está yendo un poco mejor, ¿verdad? Porque con tipos de cambio en el orden de... En el último año el tipo de cambio ha bajado como un 6% más o menos. Entonces, eso es un tema interesante para alguien que tiene una deuda en dólares porque la paga, compra esos dólares con menos colones. A ellos les beneficia. La otra cosa es que el tipo de cambio relativamente estable o con tendencia a la baja debería ayudar un poco a que el componente de inflación importada sea menos fuerte, ¿verdad? Porque no está pasando eso de que la gente tenga la expectativa de que la reposición de inventario tiene que hacerla a un tipo de cambio mucho mayor. Pero también es cierto que pasa más bien al revés de lo que pasaba en las mini devaluaciones, y es que para el exportador debe estarla viendo un poco difícil, ¿verdad? Porque con una inflación local, digamos, cercana al 10%, usted cuando recibe un dólar por la exportación de yuca, de ese dólar cada día vale menos colones. Y por el contrario, usted más bien sus costos requieren cada vez más colones para cubrirlos. Entonces, hay efectivamente ganadores y perdedores. Sí, uno no sé si es muy temprano para hacer un balance, pero uno siente que, por ejemplo, hay sectores que están muy golpeados, ¿verdad? El sector lechero, por ejemplo. Uno siente que está bastante golpeado. No sé si hay otros, el de la construcción también en alguna medida, pero hay sectores que se, que, que se resisten, digamos, no van a desaparecer, pero si uno ve una disminución de productores de leche, por ejemplo, es que mantenerle Sí. vacas ahora es carísimo y con el clima que tenemos ni para qué, ¿verdad? Claro, es que el tema es ese, ¿verdad? Y usted lo dice muy bien. Vamos a ver, ahora el sector agropecuario en general la ve difícil. De hecho, usted lo ve que incluso los rendimientos promedio por hectárea en muchos cultivos están bajando, porque muy probablemente la gente lo que dice es, pucha, si un saco de abono 10-30-10 vale 40,000 pesos, yo no puedo abonar la, la misma cantidad de veces o con la misma intensidad que lo hacía el año pasado. Y entonces, no sé, digamos, pues está sembrando maíz ahora como un amigo por ahí. De hay gente que ese maíz lo va a poder abonar y gente que va a decir, no, este año el maíz va sin abono. Y probablemente entonces la productividad por hectárea de ese maíz va a ser bastante diferente. Si además ese maíz era para ensilar y para alimentar ganado, entonces también los terneros van a engordar menos o las vacas van a producir menos leche. Entonces, es cierto eso, ¿verdad? Hay sectores que lo están viendo bastante difícil y yo diría que el agropecuario es uno de los más golpeados porque
particularmente este tema que le digo de los fertilizantes y de los concentrados para animales y ese tipo de cosas, es de lo que más ha sufrido, en parte también con las repercusiones de la invasión de Rusia a Ucrania. Roy, y la pregunta que nos hacemos todos es si vamos a volver a precios de hace 1 año y medio en todo en general o no. Definitivamente esto se va a mantener así. Esa es una excelente pregunta. Vamos a ver, yo creo que los precios van a ir convergiendo un poco, van a devolverse bastante. Lo que no creo que se devuelva mucho es la tasa de interés. Es decir, esos niveles de tasa, la tasa básica, digamos, en el 2024 ya no será del 7%, pero no va a volver a ser una tasa del 2,5%, del 3%. O sea, vamos a regresar a un nivel de tasa básica más cercano posiblemente al 5%. Porque ciertamente, digamos que la economía global cambió y al menos nos toca una época de tasas de interés más altas y tal vez de precios del petróleo que se van a devolver, pero no se van a devolver a los niveles que tuvimos en algún momento durante la pandemia, sino que si llegamos otra vez a niveles de 65, $70 el barril, nos iría bien. Claro, sí, no volver a pagar 400 pesos por litro de combustible, que en algún momento lo hicimos. Ahora, uno en este año, como todo en la vida, me imagino que el temor en términos económicos influye mucho, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque uno siente que las cosas cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Hoy el precio está una cosa, mañana está ocurriendo otra cosa. El efecto climático también tiene un impacto grandísimo. ¿Qué previsiones debería tener uno este año, Roy? Digamos, como familia, como trabajador público, privado, de tener algunos cuidadillos porque somos muy consumistas, ¿verdad? Ya viene diciembre, ya todo el mundo se le olvida la situación que ha vivido el país, estamos en un mundial y todo. Es una belleza aquello, ¿verdad? Entramos en un año de emociones, digo yo siempre, y de contentera. Pero después viene el enero y las cosas vuelven a la normalidad en el sentido emocional, ¿verdad? Que ya pasó diciembre, las fiestas. Y bueno, y posiblemente uno deba evitar tomar ciertas decisiones que comprometan mucho el recurso económico, pienso yo, sobre todo si la capacidad digamos, de soportar incrementos de la plata que usted dispone tiene un margen importante, un margen muy poco, ¿verdad? Para no entrar en esa etapa de que digamos, no entrar en la lista de la cantidad de artículos de bienes activos que tienen los bancos, ¿verdad? Que es exagerada la cantidad de propiedades que tienen los bancos para vender. Entonces, no sé si hay que tomar alguna previsión o estar revisando algún detalle por ahí para poder tomar una decisión sin entrar en pánico económico, por supuesto. Sí, yo creo que eso es una muy buena reflexión. Vamos a ver. Yo creo que el tema más complejo quizás es, por ahora, digamos que tasas de interés. Los que tenemos algún compromiso financiero de casa o de un carro en general, yo creo que uno debería estar entendiendo que la tasa de interés, primero, puede ser que todavía le falte subir un poco a la cuota del préstamo de la casa o del carro y que además esa nueva cuota del préstamo se va a mantener en ese nuevo nivel que son 20 o 30 mil pesos más alto durante todo el 2023 y que probablemente en el 2024 comenzará a reducirse un poco, pero no al nivel que teníamos en el 2021. Es decir, que hay que de alguna manera entender que yo no sé si diría que venga una época de vacas flacas, ¿verdad? Parafraseando un poco aquel soñador de la Biblia, digamos, pero al menos yo creo que ciertamente la época de tasas de interés inusualmente bajas, digamos, ya no va a volver, digamos, por un tiempo importante. Entonces, yo creo que uno tiene que tener bastante cuidado a la hora de asumir, digamos, mayores niveles de endeudamiento.
a mí me preocupa incluso un poco en eso, que si uno ve en las cifras de consumo otra vez en el IMAC, que es ese que calcula el Banco Central, de hecho, una de las cosas que más crece son las ventas de vehículos. Y no está mal, pero de alguna manera uno lo que dice es muy importante que la gente que se mete a renovar el carro en general entienda que la tasa de interés todavía le puede subir un poquito y se le va a mantener alta durante algún tiempo importante. Entonces yo creo que aquí es otra vez, digamos, uno debería de alguna forma guardarse, guardarse un poquito de margen con respecto a la cuota de un préstamo. Usted debería llegar y decir, vea, si su cuota de préstamo son, no sé, digamos que usted tomó el préstamo en dólares y dice, ok, estoy pagando $300, usted debería tener por lo menos un margen de seguridad de un 15% como para que usted diga, ok, voy a prepararme para tener capacidad para pagar 350 o $375 en lugar de los 300. Porque el tipo de cambio yo no creo que suba muy significativamente, pero creo que también es difícil que se quede en esos niveles de 600, 610, 615. Yo creo que ahí uno podrá regresar, o lo más natural sería que uno regrese otra vez a niveles cercanos a los 635, 650 colones por dólar, y entonces eso también le puede meter un poquito de presión si uno tiene particularmente los créditos de vehículo, que son los que muchas veces son en dólares. Roy, y el tema de la comida, ¿usted cree que podría subir todavía un poquito más los alimentos? Yo creo, es un buen punto. Vamos a ver, ahí hay dos cosas que usted lo mencionaba bien. Hay una cosa que es incierta, que es condiciones climáticas. Por ejemplo, este año, digamos, algunos cultivos de ciclo de producción muy corto estuvieron afectados por condiciones climáticas. En algún momento, como usted lo dijo, cayó toda el agua del mundo y se afectaron ahí varios cultivos, creo que particularmente un poco tomate, de alguna manera, un poco cebolla en general. Entonces, digamos, uno no sabe cómo le va a ir de qué tan fuerte va a ser el verano. Si va a ser un verano, digamos, es muy, muy seco, ¿verdad? De pronto, efectivamente, uno podría comenzar a tener una afectación ahí por temas climáticos que además se agrave porque por el precio actual de los insumos o los suplementos minerales también, la gente va a abonar menos sus cosechas porque no le va a alcanzar plata para abonar lo que se abonaba. Entonces, yo creo que sí, yo creo que ese es un buen punto. Todavía la comida puede subir un poquito de precio, y particularmente el tema es que lo que a usted le subió la comida no es lo que le va a subir su salario el próximo año. Si le va bien, te vamos a cerrar en una inflación que va a andar cercana al 8,5%. Claro. Suponiendo que su patrono le restituyera ese 8,5% a su salario, su canasta de consumo probablemente aumentó un 20% o un 15%, y no ese 8,5%. Si usted sobre todo tiene un nivel de consumo más restringido a alimentos y esas cosas, y no tiene tanto ahí como el componente de boletos aéreos y salidas al cine y otro montón de cosas que son las que hacen que el IPC sea de un 8,5 al final del año y no un 15. Claro. Bueno, Roy, tal vez 30 segundos. ¿Uno debería apostarle a la construcción personal el otro año o esperarse un poquito? Yo creo que el próximo año sería un buen año para que si uno tiene un proyecto de construcción personal, para que uno vaya, digamos, sumando un poco a la prima. Si uno quiere un proyecto de construcción, uno puede ir haciendo con su propio esfuerzo, es decir, todavía no en endeudamiento, ir comprando grifería o algunas cosas de esas, o pagando planos o esas cosas, pero yo me temo que probablemente sea conveniente esperar un poco, posiblemente yo pensaría que unos 18 meses, tal vez 24, a un momento en el cual las tasas de interés estén en un nivel más bajo. Más bajo. Okay. Roy, muchas gracias por habernos acompañado, se nos fue el tiempo, que son temas estos que son muy interesantes de conocer,
porque sí, hay cosas que se mueven, si una cosa se mueve para allá, la otra se mueve, es parte del juego económico que se vive, pero no sé si es, en términos generales la población desconoce mucho poco eso, nada más ve anuncios que sube y baja y siente, pero siempre es bueno este tipo de conversaciones, y siempre le agradecemos porque orienta bien a los televidentes un poco de la perspectiva que hemos venido teniendo y la que queremos o consideramos que podría ser, sin tener bolita de cristal, ¿verdad? Pero una aproximación de lo que cómo podría comportarse el 2023 y algunas previsiones que uno debería tener como ciudadano, sabiendo de antemano que la mayoría de acciones que hacemos los seres humanos en actos de compra o cuestiones afectivas son más emocionales que racionales, ¿verdad? Al igual que las estaciones meteorológicas afectan a los productos agrícolas, también las actividades afectan las emociones de la gente y venimos arrastrando una situación un poco compleja desde el punto de vista económico, donde hay una pequeña estabilización y bueno, uno podría pensar de que ahora tengo un mayor respiro y todo es fiesta y celebración, pero hay que prepararse para un año que pareciera que también hay que confrontarlo de la mejor manera para no verse más en crisis o bien para poder tener o tomar decisiones acertadas que no lo haga uno entrar en un estrés un poco complicado, ¿verdad? Sobre todo en materia económica, que sabemos que como todo en la vida hay gente que puede un poquito, hay gente que no tiene, pero hay gente que puede tomar mejores decisiones para no entrar en un estrés económico que le complique un poco su modo de vida. Así que muy agradecido, Roy, por habernos acompañado y esperamos en algún momento tenerlo en el 2023 aquí en este programa. Muchas gracias a usted, Álvaro. De verdad, encantado de estar en su programa y muy buenos deseos para esta época de fiestas que ya se aproxima y para el año nuevo que ojalá sea excelente para todos nosotros. Claro. Igualmente para usted, Roy. Muchas gracias por habernos acompañado, al economista Roy González. Y a ustedes también, los esperamos la próxima semana. Tendremos un programa con Claudio Alpizar, el politólogo. Hablaremos un poquito sobre los temas políticos, por supuesto. Hablaremos de Liberación Nacional y también un poquito sobre el próximo año, que es un año de internas en los partidos políticos. Ya viene la elección de las alcaldías en todo el país, renovación de dirigencia, y eso va a mover un poquito también en términos políticos Costa Rica. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana en otro espacio más de Tertulia Noche. Chao.